Ya está grabando. Sí, ya está grabando. Va. Entonces vamos a comenzar. Ya como que es contenido, ya es lo importante, digamos, ya vamos a comenzar a grabar. Vamos a cerrar esto que no me sirve de nada. Bien. Y vamos a comenzar viendo como un poco de qué son los reales. Todo esto, como les digo, asumo que ya lo vieron pues en sus cursos, generalmente. Ya estoy seguro que en geometría lo están viendo. En álgebra tal vez también lo están viendo. Eh, de hecho, antes de empezar les pregunto, ahorita en álgebra, ¿qué temas han visto? ¿O qué es lo que han estado viendo en álgebra? Conjuntos. ¿Ok? Eh, ¿Solo han visto conjuntos? ¿Han visto algo más? Eh, Va, Sí, recta se me real. escucha. Sí, sí, soy Marcelo, ¿verdad? Así es. Va. Nos empezaron dando introducción de qué era un axioma y de Ujú, dónde sacó, de dónde lo sacaron, de Euclides. ujú, Empezamos con propiedades. ujú, Nos dieron 9 propiedades, ujú. regla de tricotomía, y a partir de ahí empezamos a ver la recta numérica, y de la recta numérica pasamos a subconjuntos de números reales, y de ahí a intervalos, y ahí empezamos con operaciones con... Va, me parece. Bien. Y cabales, pues muy ad hoc a lo que vamos a hacer hoy. Lo que me pidió Ronald es primero que les quitara la costumbre de dividir entre cero. Esa es una mala costumbre, se las va a quitar hoy, espero yo. Segundo es, pues, más o menos darles un poco el pensamiento matemáticoso. Ronald es matemático, entonces pues obviamente va a ser muy matemáticoso. Y yo sé que al principio es como bastante extraño el que a uno le digan, ah, bueno, los números no son números, son un conjunto de reglas, un conjunto de axiomas, un conjunto de propiedades. Pero realmente así es como hay que pensar en los números y en las operaciones de números. Esta idea de que los números son cosas que siguen reglas, es una idea que los va a seguir y que les va a ayudar un montón, pues en este curso, pero más que todo en el curso de álgebra lineal, que es un curso que es fundamental especialmente para los físicos. La gente que da física acá, eh, realmente el álgebra lineal es su pan de cada día. Si no saben lineal, no saben física. Y matemática, pues por supuesto, hay un montón de ramificaciones de la lineal que son bien, bien, bien importantes. Entonces, sí vamos a hacer bastante énfasis en que los números y sus operaciones cumplen ciertas propiedades. Vamos a ver muy rápidamente las propiedades de los reales. Entonces, pues vamos a comenzar. Se las dieron de 1 a 9, yo se las voy a dar como con otros nombres. Pues realmente no sé en qué orden se las dio Ronald. Realmente aparecen en este orden en los libros. Y vamos a hacer, bueno, vamos a dividirlo en dos, como que en dos partes. Están las propiedades de la suma y las propiedades de la multiplicación. ¿Sí? Va. Pues como ya lo vieron ustedes, asumo que están bastante cómodos con ello. Pero como les digo, en vez de pensar en la suma como, ah, bueno, tengo 3 manzanas y les doy otras 3, entonces ya tengo 6 manzanas. Quiero que piensen en la suma como una cosa, ¿sí? Algo que agarra dos números reales y me da otro número real. Es lo que hace la suma. No hace nada más, no tiene nada especial. Eh, y cuando estén como en la tarea demostrando cosas, les voy a pedir que intenten solo usar propiedades como axiomáticas, digamos. Es cierto que la suma puede verse como que tengo 3 manzanas y le pongo otras 3, pero eso es consecuencia de las definiciones que les voy a dar ahorita. Generalmente en matemática, así es como pasan las cosas, uno comienza con una idea del mundo real, por ejemplo, eso de tener piedritas y ponerle más piedritas, la suma. Luego uno comienza a ver, bueno, la suma qué cosas cumple. Bueno, cumple la asociatividad, cumple la conmutatividad, cumple el inverso, cumple el neutro, todo eso. Y entonces, ya con eso en mente, podemos bueno, extrapolar o como abstraer qué es la suma realmente. Y entonces ya dar una definición más general de qué es la suma. Ya la suma ya no va a ser dar piedritas y quitar piedritas. Ya la suma va a ser un conjunto de propiedades que resulta que, en el caso de los números enteros y en el caso de las piedritas, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso. O sea, vamos a como darle la vuelta a lo que uno aprendió. Uno primero aprendía la idea de las piedritas y luego aprendía la idea más abstracta. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a llegar a la idea de las piedritas a través de la idea abstracta. Voy a ponerle esos nombres. Voy a ponerle S1 a la primera propiedad, que es la propiedad de la asociatividad.
asociatividad. ¿Esto qué me dice? Me dice básicamente que A más B más C es exactamente igual a, perdón, A más B más C. ¿Sí? Eso es todo lo que me dice. Esa es la razón por la que tiene significado. O sea, vamos a ver. Se lo voy a escribir primero y luego. De hecho, voy a hacerlo primero por partes. Va. Asociatividad me dice que. eh, pues me dice que para todo, para los cualesquiera reales, A, B, C, que pertenecen justamente a los reales, se cumple que A más B más C es igual a A más B más C. Es por esto que tiene significado escribir A más B más C, ¿sí? Por eso tiene sentido esto. Esto solo tiene sentido, digamos, esto de acá, se lo voy a escribir. Esto solo tiene sentido por esta propiedad, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bien, pensemos. Solo puedo, digamos que, como les dije, la suma agarra dos números y me da otro número. Así está definida la suma. La suma solo agarra dos números. La suma no puede agarrar tres números. Entonces, ¿cómo así que aquí en este caso la suma agarró tres números? ¿Por qué tiene sentido decir que agarró tres números? Bueno, realmente lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar por pares. Primero voy a agarrar tal vez este, como les digo, como está acá, y luego le sumo este. O primero voy a agarrar este con este y le voy a sumar este. Como la propiedad de asociatividad me asegura que son lo mismo, o sea, como yo ya sé que A más B, a eso sumarle C, es igual que A sumarle B más C, entonces no importa que yo no escriba los paréntesis, ¿me entienden? No importa que yo escriba esto, que escriba esto, que me va a dar lo mismo. Y por eso es que puedo escribir A más B más C. Vamos a ver un ejemplo patológico, sí, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, cuidado, ¿sí? Ok. Creo que todo el mundo acá ha visto el típico ejemplo de, creo que es así, no me acuerdo, déjame pensar. Bueno, no sé, hagamos uno ahorita. Digamos, hagamos 3 medios por 4. ¿Esto qué es? ¿Será que esto es, bueno, será que esto es igual a, bueno, aquí hagamos 2 por 4, me da 8, esto es 3 octavos. ¿Será que esto es 3 octavos? ¿O será que esto es, bueno, 3 medios, es 3 medios, por 4, eso es 12 medios, que es 6? ¿Será que es así? O sea, ¿será que esto es 3 octavos? ¿O será que es 6? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues realmente, ese es el problema. Pero primero aquí vemos que podríamos como hacer la convención de que cuando yo escriba algo como, tenemos que, eso es así. Ahora, ¿qué pasaría si escribiera esto de, por ejemplo, 2 por 4 con un punto? ¿Será que esto es 6, 3 octavos? Perdón. ¿O será que esto es 6? ¿Será que si escribo 3, 2 por, perdón, no voy a usar paréntesis. 3, 2, 4. Perdón. Tenemos que poner ejemplitos, ¿sí? ¿Será que esto es esto? ¿Será que esto es esto? Ahora vamos a escribirlo así. 3, 2, 4. ¿Será que esto es 3 octavos? ¿O será que esto es 6? ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta correcta? Si se dan cuenta, todos estos símbolos significan multiplicación. Todos, todos, todos. Entonces, ¿cómo decido cuál es cuál? Realmente, como les digo, solo tiene sentido omitir los paréntesis cuando el ponerlos de diferentes formas no afecta. ¿Cómo así? Veámoslo con la resta, por ejemplo. Bueno, realmente en la resta ya está mejor definido, porque pues entendemos que A menos B más C, esto no es igual a decir A menos B más C, ¿cierto? Esto ya lo sabemos. Pero vamos a ver en la resta. Em, como les digo, la razón por la que esto no tiene sentido, o sea, esto no es que tenga respuesta correcta o incorrecta. Viéndolo desde un punto de vista muy formal, si quieren verlo así, esto de acá no puedes darle un significado porque no puedes saber si significa esto o si significa esto. ¿Me entendés?
La división es una operación que agarra dos números y la multiplicación agarra dos números. Entonces, no, esos son tres números. Tengo que saber cómo aparearlos para que tenga sentido. Entonces, yo tengo que decirles, ah, bueno, esto de acá ya es 6. Ah, bueno, esto de acá ya es 3 octavos. ¿Me entienden? Tengo que agarrar dos números nada más y me va a dar otro número. ¿Sí? Entonces, solo puedo omitir los paréntesis cuando no... Obviamente, más adelante, pues uno ya sobreentiende, digamos que por el contexto uno entiende que tiene más sentido que sea una cosa u otra. Uno puede usar como trucos para pues, que quede claro o pues lo que tenga más sentido. O si uno ya sabe cuál es la respuesta, pues uno puede omitir un poco los paréntesis, por ejemplo. Pero como digo, en general, si puede haber ambigüedad, siempre pongan paréntesis. Nunca están de más. Eh, entonces, tengan cuidado con eso. Vamos a ver el ejemplo de que la resta no asocia. ¿Sí? La resta no asocia. Ok, vamos a verlo así. ¿Sí? Vamos a ver esto de acá. A menos B menos C. ¿Sí? No es lo mismo. Bueno, a ver. Así. A menos B más C. A ver, no, sí, con A menos B menos C está bien. No es, o sea, no es igual A menos B, esto, menos C, que esto no es igual a menos B menos C. Veamos con un ejemplo. Yo creo que esto es igual, fíjense. No sé si es igual. Así es la cosa. ¿Sí? Ahí está. Esta cosa de acá no asocia. Nosotros ya tenemos la convención de que digamos, el signo menos solo agarra uno más, digamos. O sea, solo agarra este, no va a agarrar este. Entonces ya sabemos que esto de acá corresponde a esto de acá, no a esto de acá. Vamos a ver. O sea, para esto de acá no. Para este de acá no, solo agarra este de acá. ¿Sí? Dámelo con un ejemplo. Hagamos, qué sé yo, A igual a 7, B igual a 2 y C igual a 2 también. ¿Sí? C igual a 2. Entonces en este caso tenemos que A menos B más C, esto es igual a 7 menos 12, 5, 5 más 12, 7 otra vez. Y en el otro caso tenemos que A menos B más C, esto es 7 menos, aquí hay que hacer esto primero, ¿verdad? B más C es 2 más 2, 4, 7 menos 4 es 3. Ten cuenta que esto no es igual, ¿va? Entonces, como les digo, la asociatividad es una propiedad que damos mucho por sentado. O sea, uno a veces es como asume, como esta cosa asocia, como pues, la suma asocia, pues también la multiplicación asocia. Entonces, como asumimos que la multiplicación también asocia, entonces ya estuvo, pues no importa que nos quede paréntesis. Y luego pasan cosas como esta, pasan cosas como el 3, esta cosa de acá, que realmente hay que ser un poco más claros, digamos. Si uno quiere una respuesta verdaderamente correcta, hay que ser más claros. O sea, obviamente uno puede asumir, ¿verdad? Digamos, uno puede como que tener convenciones y decir, bueno, generalmente cuando la gente escribe un asterisco, entonces pues uno solo agrupa un término, o sea, uno hace esto, generalmente. Entonces, generalmente va a hacer esto, digamos, ¿va? Y generalmente, cuando uno escribe paréntesis, pues son un solo bloque, entonces generalmente uno entiende esto, ¿va? Entonces, generalmente va a ser esto de acá, ¿verdad? Generalmente. Pero ojo, es generalmente, digamos, uno puede como estar de acuerdo, todo el mundo. O sea, por ejemplo, en este caso de acá, uno ya está de acuerdo en que esto significa esto y no esto. ¿Sí? Y estamos de acuerdo, es una convención. Pero no hay nada como formal de la matemática que nos diga. Ya entendemos que el signo menos solo toma uno al siguiente, o sea, como un grupito siguiente. Entonces, pues, para que me tome todo, habría que agrupar todo esto, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Es una propiedad que damos mucho por sentado y que hay que tener cuidado. De hecho, en su tarea les va a tocar demostrar que la división no asocia. O sea, aunque la multiplicación sí asocia, la división no. Entonces, bien, eso es sobre la asociatividad. Ya vamos a ver la siguiente propiedad. La siguiente propiedad, que es la segunda propiedad de la suma, o la propiedad 2, es igual a la conmutatividad de la suma. ¿Ok? Conmutatividad de la suma. ¿Sí? Perdón la letra, pero pues como digo, todo eso asumo que ya lo han visto. Y eso me dice que básicamente dados A y B que pertenecen a los reales, se cumple que A más B es igual que B más A, ¿verdad? Otra propiedad que damos por sentado y que en la mayoría de casos sí se cumple. Digamos, en la mayoría de casos sí puedo decir que A más B es igual a B más A, pero
para darles un ejemplo sobre... De hecho, vamos a quitar la pantalla un rato para les voy a dar un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de una cosa que no conmuta. Algo que parece muy matematicoso, pero que no conmuta. Una de esas cosas es las rotaciones, ¿sí? Aunque yo tengo mi teléfono, ¿sí? Y está por acá. La cámara está aquí arriba y está viendo para ustedes, ¿sí? Voy a rotarlo primero una vez hacia adelante, así, y una vez para acá, ¿sí? Así. Si se dan cuenta, la cámara ahora está viendo para allá y está como que del lado delgado, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la posición final, digamos, de primero rotar así para adelante y luego rotar acá para un lado. Ahora rotamos primero para un lado, ¿sí? Así, y luego para adelante. Se dan cuenta que el teléfono está de una forma completamente diferente, ¿sí? Démonos cuenta que las rotaciones, algo que parece muy sencillo, parece muy básico, parece muy elemental, como rotar un objeto, no conmuta, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo, de hecho, o de otra cosa que no conmuta. Y es... ¿Dónde está? Aquí está. La conmutatividad. Como les digo, claramente los números y la suma conmutan. Eh, pero vamos a ver una cosa que no conmuta. Y es decir, eh, las funciones no conmutan. Las funciones no conmutan. ¿Ok? Entonces vamos a decir, bueno, vamos a decir que g de x está dado por elevar x al cuadrado. ¿Sí? Y f de x va a ser multiplicar x por 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago g de f de x? Entonces, ¿esto qué es? Esto es g de 2x. ¿Sí? Que esto es al cuadrado 4x cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo hago f de g de x? ¿Sí? F de g de x es f de elevado al cuadrado x cuadrado. Entonces tomo yo esto y lo multiplico por 2. Esto es 2x cuadrado. Notemos que no son lo mismo. Notemos que componer funciones no es lo mismo. Igual cuando aprendan matrices van a darse cuenta que las matrices a multiplicarse no conmutan tampoco. Digamos, multiplicar matriz A por matriz B no es multiplicar B por A en los casos. Y como que digo, un montón de ejemplos así en los que las cosas no conmutan. Entonces, como les digo, hay que estar bien conscientes de el regalo divino que es la conmutatividad. ¿Sí? La suma conmuta. Wow, realmente eso es verdaderamente precioso. Multiplicar conmuta, eso, wow, es lo máximo, pues. Pero no hay que asumirlo, ¿sí? Es algo muy especial, pero no hay que darlo por sentado. Más adelante van a ver, como les digo, casos donde no conmutan las cosas. Las matrices no conmutan, las funciones no conmutan, cosas del estilo que hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Entonces, bien, eso es con la conmutatividad. Luego, pues, hay otra cosa que es... ¿Sí? Perdón, disculpe, yo tengo una pregunta. Claro, claro. ¿Podría subir un Ujú. poco arriba? Ahí. Ahí. Eh, disculpe mi ignorancia. Ujú. En la última que nos dio decía f de g de x, ¿verdad? Sí. Y en la primera función, pues es lo mismo, ¿verdad? Ujú. O sea, al final, f de g de x vendría siendo x cuadrado, como lo puso en lo siguiente. F de g de x es f de x cuadrado. Así. Ajá. Y luego, ¿cómo es que este 2 llegó hasta ahí? Ah, mira cómo está definida f de x. De hecho, voy a definirla diferente. Voy a hacer otra cosa. Para que ustedes no se... Para que como que quede más claro todavía cómo... Es que realmente una función es una regla de correspondencia, ¿ok? Entonces vamos a hacer algo diferentito. Vamos a definir... ¿cómo es? G de... Vamos a hacer una carita feliz. G de carita feliz, ¿sí? Es igual a la carita feliz al cuadrado, ¿sí? Y f de carita feliz es igual a 2 veces la carita feliz, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, digamos que esta, las funciones me dicen, bueno, a mí dame una cosa, yo a esa cosa le hago algo y te devuelvo otra cosa. ¿Sí? Abraham es tu nombre, ¿verdad? Sí, Ok, va, va. Como con la pregunta de Abraham, ¿verdad? Dame una cosa y yo te doy otra, pero no importa que esa cosa que sea. Entonces, démonos cuenta, yo aquí en la definición le di una carita feliz. ¿Qué le hizo la carita feliz? La elevó al cuadrado. ¿Sí? No importa esa carita feliz. La carita feliz puede ser 5, puede ser 3, puede ser x, puede ser y, puede ser x más y incluso. Puede ser x cuadrado incluso, ¿me entienden? F de la carita feliz, f de lo que sea que yo le pase, lo que sea que le pase, me lo multiplica por 2. Entonces, veamos acá. Aquí a f, ¿qué le pasé? A f le pasé x. Entonces, dijo, bueno, f dijo, ah,
me pasaron X. Voy a multiplicar X por 2 y me va a dar justamente 2X. Está aquí. ¿Veamos? A F le pasamos X. Perdón. A F le pasamos X y que me dio 2X, ¿verdad? Pero ahora veamos qué le pasamos a G. G, ¿qué está recibiendo? G no está recibiendo X. G está recibiendo 2X, miren. A G le pasamos 2X. Aquí la carita feliz es 2X. Entonces a G le pasamos 2X. ¿Qué va a hacer? Va a elevar al cuadrado 2X. ¿Sí? O sea, hizo esto. Veámoslo ahora. En este caso acá, ¿qué le pasamos a G? A G le pasamos X. ¿Y qué hizo G? Bueno, me pasaron X, la elevó al cuadrado, a lo loco. Entonces, X cuadrado es X cuadrado. ¿Sí? Notemos que 2X al cuadrado es 4X cuadrado. O sea, lo que hizo G fue elevar al cuadrado lo que le pasamos. No elevó al cuadrado X. Elevó al cuadrado lo que le pasamos. Generalmente, a las funciones se les pasa X. Pero no importa qué le pases, lo eleva al cuadrado. ¿Sí? Y luego, ¿qué pasó con F? A F no le pasamos X. ¿Sí? A F no le pasamos solo X. A F le pasamos X cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer F? F, bueno, me pasaron X cuadrado. ¿Qué va a hacer? Multiplicarlo por 2. Y eso fue lo que hizo. ¿Sí? Como les digo, las funciones no solo actúan sobre X. Las funciones actúan sobre lo que le pases. Por ejemplo, G de X, como les decía, es X cuadrado. Pero G de raíz de X, esto, bueno, esto es X. ¿Sí? G de X más Y, esto es X más Y al cuadrado. ¿Sí? Lo que le paso yo a la función solo es un símbolo, ¿entienden? Solo es una cosa que corresponde a algo. Como les digo aquí, yo a G le pasé lo que sea que me dé F de X. ¿Sí? Y aquí a F le pasé lo que sea que me dé G de X. En este caso, F de X me dio 2X y se lo pasé a G. Y en este caso, G de X me pasó X cuadrado y se lo pasé a F. ¿Sí? ¿Queda claro más o menos? ¿O todavía está un poco medio en las nubes? ¿Sí? Bien. Dale, dale. Va. Muy bien, entonces las funciones no conmutan, ¿sí? Como les digo, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Bien. Igual, así que como Abraham, sientas en libertad y por favor interrúmpame cuando tengan dudas, porque yo, como les digo, como no leo mentes y pues más que todo ahorita que no los veo, no puedo como ver que si tienen cara de ¿qué es esto? Entonces, por favor, interrúmpame cuando tengan dudas. S3, que es la tercera de la suma, es el neutro, ¿sí? Neutro de la suma. ¿Ok? Esto pues es bien sencillo. Existe el cero. ¿Sí? O sea, existe el cero. ¿Y cumple qué? A más 0 es igual a 0 para todo A número real. ¿Sí? Esto realmente no hay mucho que decir. Lo que nos dice esto es básicamente... Solo Ujú. una duda. ¿No sería A más 0 igual a A? Ah, perdón, sí, lo siento. Disculpen. A más 0 igual a A, exactamente. Gracias, Juan. Va. Como les digo, ¿esto qué nos dice? Nos dice que la suma tiene la propiedad de que puede no hacer nada. ¿Sí? Digamos, la suma, imagínense, es como un trabajador. ¿Sí? Le das un número y otro número y hace algo. ¿Sí? Puedes ver como que, bueno, tomas un número y tomas otro número y te da un tercer número. ¿Sí? Pues podemos verlo como que la suma puede no hacer nada. ¿Sí? La suma puede descansar. Veámoslo así. Ese es el neutro. El neutro es un elemento de los reales que cumple que cuando se lo sumes a cualquier otra cosa, te da esa otra cosa. O sea, como digo, no le haces nada a lo que te dieron. ¿Ok? No hay mucho que decir acá, como les digo, es quedar separado. El cuarto, ¿sí? S4, es básicamente el inverso. ¿Sí? Existe inverso de la suma. O inverso aditivo. ¿Ok? Inverso aditivo. ¿Sí? Bien, va a correr un poquito. Bueno, como les digo, solo les voy a dar las de la suma. Las de productos solo se las voy a escribir. Voy a hacer un par de demostraciones para que quede claro qué estamos haciendo. Porque el tiempo me está corriendo, disculpen. Va. Inverso aditivo. Como les digo, este es bien sencillo también. Y es que para todo real A que pertenece a los reales, existe un elemento
menos A, vamos a decirle que también es un número real, tal que A más menos A es igual al elemento neutro, ¿sí? Es igual al 0. ¿Ok? ¿Qué me dice? Básicamente, para todo número A, yo puedo vía la suma llevarlo al elemento neutro. ¿Ok? Realmente es una propiedad bien bonita, y es que no importa dónde esté yo parado en la recta real, siempre puedo regresar al número especial, al número 0, que es el número que no me hace nada. ¿Sí? Esas son las propiedades de la suma. Ahora vamos a ver con la multiplicación. ¿Ok? Multiplicación. ¿Ok? Vamos a ir un poco más rápido. La primera de la multiplicación es básicamente la asociatividad. Asociatividad de la multiplicación. ¿Ok? Y esto me dice que básicamente igual para todos reales A, B y C que pertenecen a los números reales, se cumple que A por B, todo esto por C es igual que A por B por C. Como les digo, recordemos que la multiplicación y la suma me toman dos números, ¿sí? Agarran dos números nada más. Entonces, este hecho, el que esta cosa asocie, le da un significado a lo siguiente, o sea, le da un significado a decir A por B por C. Si yo no tengo esto, no tiene sentido decir A por B por C, no, porque no sé cómo, o sea, no sé qué significa esto. Yo sé que la multiplicación toma dos números y solo dos números. Entonces, si importara cómo los apareo, como les digo, no puedo ni siquiera escribir esto porque no tiene sentido. O sea, no sé a qué me refiero, ¿entienden? Hay ambigüedad, no, porque no sé a qué me refiero. Vamos a verlo. Ahora. ¿Qué es esto? No importa. La otra propiedad de la multiplicación es que conmuta, ¿sí? Conmutatividad de multa. Igual en el taller que les voy a pasar, o sea, que les voy a subir, va a estar todo eso, así que no se preocupen. Y es básicamente dados A y B en los reales, tenemos que A por B es igual que B por A. ¿Okay? Como les digo, esto es porque son números reales, cuando sean matrices no va a ser cierto. El neutro de la multiplicación, ¿sí? Es también importante, y es la tercera propiedad de la multiplicación, neutro multiplicativo. Neutro de la multiplicación. Esto es, existe, alguien se tiene como D y tiene su micrófono encendido, escucha ahorita mi eco. Va, existe el número 1, que es un número real también, y es tal que, para todo, sí, cuando uno dice para todo en matemáticas, sin importar cuál es, o sea, para todo A que pertenezca a los reales, se cumple que A por 1 es igual que A, ¿sí? Esa es la propiedad, igual como les digo, es no hacer nada, o sea, tanto la suma como la multiplicación pueden simplemente no hacer nada. ¿Okay? Ahora M4, que es el inverso multiplicativo. ¿Sí? Perfecto, va. ¿Y esto qué me dice? Lo que me dice esto es, para todo A diferente de 0, ¿sí? Para todo A diferente de 0, A real, obviamente, ¿sí? A pertenece a los reales. Para todo A diferente de 0, existe un A a la menos 1, que también vamos a decirle 1 sobre A, ¿sí? Tal que A multiplicado por A inverso es igual al neutro, ¿sí? Como les digo, son propiedades bien esenciales. Primero, asociatividad, no importa cómo yo aparee los números, me da lo mismo, ¿sí? Puedo como aparearlos como yo quiera. La segunda propiedad es, puedo darles vuelta, o sea, puedo como irlos volteando. Flip, flip. O sea, me dicen, puedo ir como volteando los números, tampoco cambia nada. La cuarta, pues de ahí está eso puedo hacerlo multiplicando y sumando, ¿sí? También está el neutro, ¿sí? Tanto la multiplicación como la suma pueden no hacer nada, o sea, pueden quedarse quietos, ¿sí?
Y por último, para la suma, todos tienen inverso. O sea, todos pueden regresarse al que no hace nada, al 0. Para la multiplicación, casi todos pueden regresarse al que no hace nada, que es al 1. ¿Sí? Vamos a ver cómo se usan estas propiedades en una demostración. ¿Sí? Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Y es, bueno, vamos a ver teoremita. ¿Sí? Teoremita. Asumo igual que estoy hablando. Bueno, perdón, falta una propiedad, la que es la más importante de todas. ¿Sí? Esa propiedad la vamos a decir la propiedad de. ¿Sí? Y es la distributividad, perdón. Distributividad. ¿Sí? Esta es la que me permite conectar multiplicaciones y sumas. ¿Sí? Y vamos a usarla un montón. En todo lo que vamos a hacer, vamos a usarla. Okay, entonces, tenemos que si A, B y C son reales, entonces A por B más C es igual a A por B más A por C. ¿Okay? Es básicamente factor común. ¿Sí? Todos los casos, todos los casos de factorización se pueden deducir de esta cosa de acá. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo. Así vienen un par de ejemplos en su tarea, así que yo pues poner atención. Ejemplo. Muestre que x más y al cuadrado es igual a x cuadrado más 2xy más y cuadrado. ¿Sí? Obviamente donde x y y. Vamos a borrar esto. Si x y y son reales, muestre. Dos puntos. Okay. Y quiero mostrar esto. ¿Sí? ¿Cómo se demuestra esto? Pues comencemos. Vamos a ver, demostración. Demostración, ¿sí? Voy a solo poner como que los números que le puse de arriba, para si no estaba escribiendo por la propiedad de la conmutatividad de la suma, ¿sí? Voy a solo escribirlo, ¿sí? Entonces tomemos x más y al cuadrado. Esto yo sé que es igual a x más y por x más y. Esto es por definición, ¿sí? Voy a poner esto en rojo para poder escribirlo. Esto es por definición. O sea, así se define el cuadrado, ¿verdad? Por definición. Bien, ahora tenemos que x más y es igual a x más y por x más x más y por y. Esto igual es por definición. Esto es por distributividad. O sea, propiedad, poner aquí propiedad de distributividad. ¿Sí? Que es como le puse aquí, ¿verdad? No tenemos que como le puse aquí a la distributividad. ¿Sí? Voy a usar estos nombres que le puse. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a tomar este lado de acá. ¿Sí? Y vamos a distribuirlo otra vez. ¿Sí? Entonces tenemos que esto. No lo quiero volver a escribir, entonces voy a solo escribir esto de acá. Disculpen. Es igual a x por x más. Aquí miremos, notemos que yo pongo el y por x. ¿Sí? No pongo x por y porque antes está la y. Más x por y, perdón. X por y más y por y. Esto igual es por distributividad. ¿Sí? Luego, pues vamos a simplificar. O sea, vamos a escribir esto x cuadrado más yx más xy más y cuadrado. Esto es, pues, definición. Vamos a poner def nada más. ¿Sí? Esto de acá es igual a x cuadrado más xy más xy más y cuadrado. ¿Esto por qué es?
por conmutatividad, mutatividad de la multiplicación, que eso es M2. Si yo le puse M2 arriba, es la conmutatividad. Luego, esto de acá es x2 más, notemos que esto es 1. Bueno, voy a hacerlo todavía más formal. 1 por xy, perdón. xy más 1 por xy, ¿sí? Más y cuadrado. ¿Esto por qué es? Esto es por la propiedad de la neutro de la multiplicación, o sea, por m3. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces ahora, pues, hago acá, voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Por xy. ¿Sí? Más y cuadrado. ¿Eso por qué es? Igual por distributividad. Lo mismo que es la propiedad que más hemos usado en este momento. ¿Sí? Y ya con eso termino. Y esto de acá es solamente, pues, igual por definición, más 2xy más y cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí está, ya quedó demostrado. Los matemáticos acostumbramos a poner como un cuadradito así para construir la demostración. Quiere decir que aquí tiene la demostración. ¿Sí? Como ven, esta cosa que es tan evidente, notemos que en cada paso que hice, ¿sí? Yo no volteé dos números sin decir que usé la conmutatividad, ¿me entienden? Aquí volteé yx porque usé conmutatividad. Dije que xy era igual a 1 por xy porque me lo dieron las propiedades, ¿sí? Pude factorizarlos porque estaban en las propiedades. Luego, pues este 1 más 1 es 2, eso es por definición, o sea, así se define el 2. No pasa nada, ¿sí? Como les digo, hay un montón de formalidades, ¿sí? Que hay que tener en cuenta. Disculpa, ¿Sí? tengo una pregunta. Sí, sí. En la segunda línea de esa operación, no sé muy bien cómo. Ahí por la de arriba, O sea, de acá para acá. por distributividad, Ajá. la primera. Sí, Esta. esa. Ahí no sé muy bien cómo. Ajá, sí. Ah, mira, demos cuenta de una ¿Cómo cosa. salió, se podría decir? Mira, demos cuenta de una cosa, ¿sí? Realmente x más y, como les digo, solo es un símbolo. Como les digo, podría ponerle carita feliz otra vez, ¿sí? Voy a ponerle una marca. Y eso hay que tener cuidado porque, aunque sean iguales, este de acá, vamos a ponerle un puntito arriba a la carita feliz. O una estrellita. Voy a poner una estrellita aquí arriba, ¿sí? Esta de acá es esta. Que luego es esta de acá, mira. Y luego es esta de acá, ¿sí? Podríamos escribir lo siguiente. Podríamos escribir. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo otra vez, ¿ok? Aclaración. ¿Sí? Vamos a ver, me queda un minuto, entonces vamos a hacerlo rapidito. X más Y, ¿sí? Aclaración. Vamos a ver. Digamos que, perdón, estrellita roja. ¿Sí? Vamos a ver que la estrellita roja. Espérense, creo que hay internet. No importa. Permítanme. Creo que se me hace un rato. Disculpen un segundo. Ah, no, perdón. Voy a terminar esto rapidito y ya va. Digamos que estrellita roja es igual a X más Y. Entonces yo puedo escribir lo siguiente. Yo puedo escribir esto de acá. Lo voy a reescribir como estrellita, ¿sí? Por X más Y, ¿va? ¿Te das cuenta? No he hecho nada ilegal, ¿va? Por hasta ahora todo bien, ¿va? ¿Sí? Y ahora sí, uso distributividad. Entonces, por la distributividad, por definición, me dice que estrellita por X más estrellita, ¿sí? Perdón, Y, ¿sí? Y entonces, ahora ya, ¿qué era estrellita? Perdón, ¿Sí? creo que no se está viendo. Uy, Dios. Se quedó en estrellitas igual a X más Y. Va. Ahí está. ¿Ya? Va. Veamos, sí, como digo, estrellita Sí. es igual a X más Y. Entonces, yo puedo reescribir esto. O sea, vamos a reescribir. ¿Te das cuenta? Esto de acá. Esto de acá es exactamente igual a esto de acá. ¿Por qué? Porque estrellita, ¿qué es? Es X más Y. Entonces, si yo escribo estrellita, escribo X más Y, como son iguales, la matemática no distingue. Cuenta que realmente esto es un axioma del teoría de conjuntos, es que yo puedo como sustituir. Ese axioma creo que se llama de sustitución. Y es, si yo sé que
estrellita es igual a x más y, donde sea que ponga estrellita puedo poner x más y viceversa. Entonces lo que hice fue, para aclarar, es x más y. Pongo estrellita por x más y. Entonces ahora sí ya uso distributividad, viendo que aquí es solo un símbolo. O sea, uno está muy acostumbrado a usar la fórmula como se la dan, pero realmente la distributiva me dice que A puede ser cualquier número real. ¿Sí? ¿X más Y qué es? X más Y es un número real. Entonces puedo usar la distributividad con X más Y. Entonces, en vez de distribuir A, puedo distribuir X más Y. ¿Sí? Imagínate que me dijeran que la carita feliz es un número real. Entonces yo podría distribuir también la carita feliz. Entonces, como te digo, como aquí yo sé que X más Y es un número real, puedo decir la estrellita también es un número real. ¿Sí? Entonces, uso la estrellita y distribuyo X más Y, X más Y. ¿Sí? Entonces me queda estrellita por X, estrellita más Y. Y luego restituyo qué era estrellita. Y ya me queda esto de acá. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, muchas gracias. Sí, como te digo, como les digo, la distributividad puede actuar sobre cualquier cosa que sea real. Si X más Y es real, le puedo meter distributividad. Si X más Y más Z más W más lo que sea es un número real, también lo puedo distribuir, ¿sí? Y lo distribuyo donde yo quiera. Entonces aquí, como les digo, aquí tengo una suma. Y aquí tengo un número real. Obviamente son iguales. La suma es igual que el número real. Pero como te digo, aquí voy a tomar a este XY como una suma y a este XY como un numerito. ¿Sí? Ese numerito, que es un número real, lo distribuyo en la otra suma. ¿Sí? No importa que sean iguales, como digo, no importa que sean iguales. Esto acá es un número, es un numerito chiquito. Lo agarro y lo distribuyo en la suma. Hice esto. Ahora, notemos otra cosa. Aquí ya tengo un número y una suma. Entonces distribuyo este con este y este con este. ¿Sí? Que ahora va a ser este con este, va a ser este con este. ¿Sí? Bueno, hay que tener mucho cuidado con esos detallitos, pero son bien poderosos. O sea, no hay nada que puedan hacer que no puedan hacer en álgebra que no salga de estas propiedades. Todo lo que han aprendido en álgebra, las factorizaciones, que las simplificaciones, que los productos notables, que los coeficientes notables, todo sale de esto. Bien, se me acabó el tiempo, disculpen. Voy a dejar, de hecho, como les digo, voy a dejar de grabar.